Dios, que tú eres real y tú eres verdadero. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues sí, porque la palabra de Dios es un misterio, ¿no? Fíjate, abre tu Biblia ahí en Primera de Corintios. Y el apóstol Pablo les dice a la iglesia, a los corintios, no sé por qué se llamaban corintios, eran muy corintios, ¿no? Entonces, Primera de Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de quién, sabiduría de Dios. O sea, fíjate, yo he pensado esto, o sea, que tú y yo hablamos sabiduría de Dios. Cuando te aprendes un versículo y está en tu corazón, estás hablando sabiduría de Dios. O sea, esa sabiduría que viene del cielo. Amén. No es que seamos una religión, aunque en sí, si nosotros analizamos la palabra religión, pues es la búsqueda de los celestiales, la búsqueda de una divinidad, ¿no? Porque siempre nosotros los cristianos decimos, nosotros no somos una religión, pues porque es una manera de poderle decir a la gente, es que la gente lo primero que te dice cuando te le acercas y les empiezas a hablar palabras del cielo, o sea, le empiezas a decir, Cristo te ama, Él vino a este mundo, murió por ti, y le empiezas a decir que Cristo murió por él. Desde ahí viene un misterio, o sea, a ver, ¿cómo? No entiendo, o sea, ¿por qué murió por mí? ¿Sí? ¿Y cómo es eso que el Padre le agrada que seamos limpiados por medio de la sangre? Son misterios, ¿no? O sea, lo ves desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba, lo primero que hacían era para pedir perdón, era acercarse, pedir perdón, pero mataban un cordero, y ese cordero tenía que ser degollado, ¿sí? Y su sangre tenía que ser puesta en el lugar santísimo para poder ser limpiados, ¿no? Y desde la entrada, o sea, desde que entraba, recuerda que era el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Y desde el lugar santo estaba la sangre. Entonces el sacerdote entraba una vez al año y tenía que derramar la sangre, ¿no? Y te impresiona porque cuando pecó Adán y Eva, dice que los cubrió con pieles, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, ¿de dónde sacaron las pieles si no es que hayan matado un animal para poderlos limpiar? O sea, para mí sigue siendo un gran misterio que para Dios, ya lo sabremos cuando lleguemos al cielo, porque la sangre es para limpiarnos, ¿no? ¿Amén? Pero nos limpia de todo pecado. Y entonces el Señor se proveyó el cordero más precioso que pudo haber sido, que es su propio Hijo. Y su Hijo es al mismo tiempo es Dios. Y Dios se hizo hombre para hacerse un cordero, y a la vez es tu sacerdote. Él está intercediendo por ti. O sea, dime si no es un hecho cuando tú lees aquí en Primera de Corintios, mas hablamos sabiduría de Dios. Por eso dice aquí en el 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, léelo ahí, mira, 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, no dice que son del Espíritu. Son cosas del Espíritu de Dios. O sea, es Dios mismo que el hombre natural no puede percibirlas, ¿sí? Pero fíjate, dice la palabra percibir, pero el hombre natural no percibe. O sea, no dice, no entiende. Porque una cosa es hablar, decir, cuando tú le dices a alguien que le estás evangelizando, dices que no entiendes lo que te estoy diciendo, y lo primero que te responde, ¿de qué religión eres? ¿Cómo es tu religión, no? Porque Lolo él dice, pues yo soy, como casi todos en México decíamos, a mí si me preguntan, ¿qué religión es? Yo soy católico, apostólico y romano, ¿no? O sea, porque ahí nacimos en ese, casi todos. Yo no dudo que ya hoy mucho más gente ha nacido ya en cuna cristiana, ¿no?
No sé cómo son las cunas cristianas, pero dicen que hay cunas cristianas, ¿no? Entonces, pero finalmente, aunque hayas nacido en cuna cristiana, si no tienes un encuentro con Cristo, no puedes percibir las cosas del Espíritu de Dios. Ahora, piensen esto. ¿Cómo percibimos los cristianos las cosas de Dios? Del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es otro gran misterio. Cuando le dices a alguien del mundo, es que Dios mora en mí, pues él te va a decir, yo también, ¿no? Es que tú tienes que tener a Dios, pues yo también lo tengo. Entonces, no perciben. Pero fíjate, la palabra percibir es como, estás percibiendo, estás recibiendo. Percibir significa una palabra así, muy hermosa, ¿no? Porque estoy percibiendo un olor fragante, ¿no? Como que siento. Sí, es como algo así. Por ejemplo, dice, yo me imagino que el Señor cuando lo estamos alabando está percibiendo algo agradable, olor grato, agradable a Dios, ¿no? Y entonces ahí es cuando tú y yo podemos decir, a ver, ¿cómo percibo yo las cosas de Dios? ¿Sí? ¿Por qué te levantaste en una mañana fría? ¿Una mañana lluviosa? ¿Una mañana donde te pones doble calcetín porque sientes frío en los pies? ¿No? Y te vienes para acá y tú te fuiste allá, viviendo allá en la Ciudad de México, y los que se están conectando son los más cómodos, ¿no? O sea, nomás agarran, se levantaron y se conectaron, bueno, está bien, pero lo que yo voy es que por querer recibir y percibir las cosas de Dios, amén, por eso nos gusta venir. ¿Y dónde trabaja el enemigo? Cuando tú te empiezas a alejar, ya no lo percibes y el mundo te empieza a atraer y no percibes las cosas de Dios. Pero qué impresionante, ¿sabes por qué las percibes? Porque el Espíritu de Dios está dentro de ti. Por eso dice, el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. Ahí dice el versículo, no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. No, porque no tiene esa persona, no tiene el Espíritu de Dios. Pero entonces, cuando esa persona tiene un encuentro con Dios, sea un católico, apostólico, romano, quien sea, o sea también uno de cuna, ¿no? Un cristiano de cuna, cuando tiene ese encuentro con Dios, entonces el Espíritu de Dios entra dentro de su corazón. Y entonces empiezas ¿a qué? A percibir, ¿no? A percibir, o sea, no es como decir entenderlo, no, es percibes las cosas del Espíritu. Y te pasa hasta en la alabanza. Digo, yo cuando llegué a ser cristiano, pues yo todavía no entendía, no percibía esa adoración que hacían muchos cristianos de sentarse, de pararse, de adorar, de postrarse ante su presencia, porque apenas eres joven en la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegaba en la iglesia, no, pues sí me gusta estar, pero hay unos que están bien entrados, no están gruesos, o sea, hay una señora que yo me acuerdo que la veía y agarraba y adoraba, porque estaba percibiendo ¿qué? La presencia de Dios, ¿no? La presencia de Dios, que es algo que es maravilloso. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que el hombre natural, ¿por qué le llama natural? Porque es una persona que no tiene a Cristo, ¿no? No percibe las cosas de Dios, ¿no? Ahora, hay otra cosa que digo, hablando de religiones. Yo el otro día pasaba por ahí por la carretera hacia X lugares aquí en Valle, y vi que ya se están poniendo muchos testigos de Jehová, ¿no? Y tienen su triangulito, ¿no? Y sus libros, ¿no? Ya saben que ponen sus atalayas y todo eso. Y verdaderamente yo me preguntaba, estas personas están hasta de traje, o sea, dan buen testimonio, ¿no? O sea, pero si estudias la manera en que ellos ven las cosas, ese trabajo lo hacen para ganar la salvación. Porque ellos hablan de que solamente van a entrar al cielo 144,000, ¿no? Entonces,
cuando platicas con ellos, ay, pues apárteme el 139,999 para que yo entre también, ¿no? Entonces, como que son muy poquitos contra todos los millones de gentes. Entonces, hay cosas que no concuerdan tanto cuando dices cuántos millones de habitantes viven en este mundo, ¿no? Y sin embargo, Dios va a hacer que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, fíjate, vamos aquí a Filipenses. Vamos al libro de Filipenses. Amén, amén, amén. Ya llegué a Filemón, ya me pasé. Dice Filipenses 2. Aquí están los misterios que estábamos platicando ahorita, fíjate. Filipenses 2, 6. Dice, el cual nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, nuestro Señor Jesucristo siendo en qué? En forma de Dios, ¿sí? Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque Jesucristo es Dios. Y él lo ha dicho, yo soy Dios, porque voy a ser el Cordero, ¿no? Él no se aferró a eso, él se hizo hombre, ¿sí? Y dice que se despojó a sí mismo. Es decir, el Señor Jesucristo, aquí hay un tremendo misterio, porque dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, se cuenta, ¿qué significa despojar? ¿Sí? Como cuando en una casa la despojan, porque le sacan todas las cosas, ¿no? Se quita de lo que es él, ¿no? O sea, yo sé que hay otro misterio, porque él es Dios, era hombre, pero a la vez era Dios. Pero aquí dice la palabra de Dios que él, cuando fue a la cruz, se despojó de su deidad. Este misterio es lo que ellos no entienden, los testigos de Jehová. Así es. Es muy duro entender este misterio. No lo pueden comprender. Y entonces, pero lo que yo veo, por ejemplo, ¿por qué esas personas? Bueno, vamos a terminar esta parte que estamos leyendo, porque es impresionante cada vez que lees la palabra de Dios. Dice que él se despojó, o sea, él siendo Dios se despojó, ¿sí? Entonces, para ellos, regresando a estas personas, no creen que Jesucristo es Dios, es un profeta, o sí lo reconocen ahora como hijo de Dios. Pero yo te quiero decir aquí que él tuvo que despojarse, quiere decir que lo tenía, ¿no? Esto es como una casa cuando la despojan. Dicen, a ver, ¿de qué te despojaron? De mis cosas, me lo pusieron afuera. Ah, entonces tenías tus cosas y estaban adentro y te las sacaron, entonces te despojaron. Entonces Dios se despojó de su deidad, ¿no? Porque era Dios. Pero para poder ir a la cruz, para ser un cordero, tenía que despojarse de su deidad. Dice que, versículo 7, fíjate, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando dice siervo, ¿qué es lo que entregaban? Un cordero, un servidor de todos nosotros, un siervo, ¿sí? Y entonces se despojó de su deidad, y dice en el versículo 8, y estando en condición ¿de qué? De hombre como tú y como yo. O sea, aquí estamos viendo a Jesucristo sin su deidad. Yo así lo interpreto. O sea, no está como Dios, está como hombre, ¿sí? Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y entonces, por lo cual el Padre Celestial, dice, por lo cual el Padre, ¿sí? El Padre lo exaltó hasta lo sumo, porque siendo Dios se quitó de su deidad y se hizo un siervo. ¿Y qué hizo el Padre? Le dio un ¿qué? Un nombre que sobre todo nombre. O sea, otro misterio. ¿Exaltó a Jesucristo o exaltó el nombre de Jesucristo? El nombre. ¿Y cómo se llama ese nombre?
Jesucristo. Ahora, ¿por qué se llama Jesús? Porque Dios dijo que se llamara Jesús. Porque vemos en la historia cuando se acercó a platicar con María el ángel, o sea, a darle la noticia, le dijo, y llamará su nombre Jesús. ¿No? Pero ya también nosotros los cristianos empezamos, no, pero es Yeshua, ¿no? Y otros, no necesitas dar el nombre. No, mira, aquí yo lo único que sé que por el fruto nos conoceréis. ¿Por qué yo tu caso y mi caso, por qué le decimos Jesús? Porque en ese nombre hemos visto bendición. Y en ese nombre hemos visto poder. ¿Sí? Si a ti te funciona Yeshua, está bien. Pero a mí me ha funcionado Jesús y voy a seguir con ese nombre porque mi Biblia así dice. Y le di un nombre que es sobre. O sea, fíjate ahora, quiere decir que todas las cosas tienen un nombre. ¿Sí? Mi hijo se llama Enrique. ¿Sí? Pidio se llama Pidio, yo siempre le han dicho Pidio, yo le digo el Pidio, ¿no? Otros le decían Pillo, pero finalmente su nombre es el Pidio, ¿no? Aquí está conmigo ahorita el Pidio, ¿no? Así es que todos, Dani tiene su nombre, mi esposa se llama Yolanda, todo tiene un nombre. Satanás tiene un nombre, todo tiene un nombre, todo tiene nombre. Asalto tiene un nombre, ¿sí? Muerte tiene un nombre, todo tiene nombre. Las enfermedades tienen nombre. El doctor te dice, ¿qué le dio? Pues le dio cáncer. ¿Y en dónde? Pues en tal parte. Porque tiene un ¿qué? Tiene un nombre. Todo tiene un nombre. Y por ejemplo, los ciclones, las enfermedades. Usted es hipertenso, entonces tiene un nombre, que soy hipertenso. ¿Okay? A mí cuando el médico me dijo, usted es hipertenso, yo dije entre mí, pero yo tengo un nombre que es sobre el hipertenso. Y ese nombre me dice que en el nombre de Jesús ya fui sanado hace 2000 años. Porque tengo un nombre que es sobre esa hipertensión. Amén. Entonces, todas las cosas de Dios se comprenden porque todo tiene ¿qué? Un nombre. Entonces, aquí dice, donde yo quería llegar es esta parte. Mira, le di un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí es lo que nos aplica a nosotros. Este nombre, Dios nos los dio y Dios se lo dio al Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque ahora, tú piensas, ¿quién está sentado a la diestra de Dios? El Señor Jesucristo. Y está como hombre y como Dios, ¿no? Pero está sentado, está el Padre y está a su diestra, está el Señor Jesucristo. Así dice la palabra de Dios, que ahí está sentado. Pero ahora, ¿qué fue lo que le dio? Un nombre. Y qué otro gran misterio. Dice aquí, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, para que en el nombre de Jesús gobierne todo. No hay quien pueda estar encima del Señor Jesús. ¿Entiendes? No hay nada que pueda estar, nada puede estar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿todo esto es por fe? Sí, porque cuando empiezas apenas a crecer, dices el nombre de Jesús y a veces o lo repites de tantas veces, ¿sí? Que ya no le das el peso que tiene. Porque cuando tú lo mencionas es algo espiritual. Porque lo natural es, dices, a ver, yo puedo vencer, voy a poner un ejemplo, una persona te demanda. Y luego tú agarras y voy a ver un abogado y que vamos a meter un papel por aquí y un papel por allá y todo. Pero, y a lo mejor oras y lo pides en el nombre de Jesús, pero no lo estás diciendo con la fe suficiente porque es algo espiritual.
es un nombre que va sobre todo nombre. Y dice que se doblará. ¿Qué significa? Que no habrá quien pueda estar encima de eso. Amén. Es que imagínate, por ejemplo, una persona bien endemoniada, ¿no? Pues ese demonio, cuando mencionas el nombre de Jesús, ese demonio dobla su rodilla delante del nombre de Jesucristo. Porque recuerda que el Señor nos ha enseñado otros misterios, que la lucha no es ni contra carne ni sangre. O sea, no es contra las personas, pero las personas son las que están endemoniadas. O sea, ¿cuántas veces te encuentras una gente que dice, oye, ya bájale, ¿no? Te me vas encima, ¿no? Y ahí te voy a matar, y te voy a demandar, y tú le dices, en el nombre de Jesús te ato, Satanás. Y estás atando espiritualmente al ser que en el interior de ese hombre está. Porque tienes un nombre que sobre todo... Recuerda esta historia del libro de Hechos, no la vamos a ir a buscar. ¿Recuerdas unos personas en el libro de Hechos que usaron el nombre de Jesús para echar unos demonios? Y que los demonios agarraron y les dieron una paliza de aquello, que le dijeron, a Jesús conocemos y conocemos a Pablo que los echa, pero ustedes, o sea, ni lo están creyendo. Y les dieron una paliza de aquellas porque usaron el nombre, pero no lo usaron, no lo usaron con la fe porque no tenían autoridad. Y ahorita ya entro al tema de hoy. Espera, hasta no he entrado. Y aquí hay una palabra profética a la que voy. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios. Toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, el cual se despojó de su deidad, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, se hizo siervo, y el Padre lo exalta y dice, ahora todos declararán que tú eres Dios. Es lo que está diciendo, ¿no? Ahora todos declararán que tú eres Dios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, esto es algo profético. Porque yo te preguntaría, ¿cuántas religiones hay? ¿Y cuánta gente anda sin religión? Es más, estamos hablando de los testigos de Jehová. ¿Ellos usan el nombre de Jesús? No. ¿El católico usa el nombre de Jesús? No. El Islam y todos los que viven del otro lado del planeta, que son millones, ¿usan el nombre de Jesús? No. Y son millones. Por eso digo que es profético, porque Dios se va a encargar a través de la tribulación, y en especial con todos los del mundo en la gran tribulación, que van a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Y quien no lo declare, sabemos que no va a vivir 1000 años. O sea, es un tiempo larguísimo, no significan 1000 años. Fíjate, vamos a leerlo aquí en Apocalipsis. Porque aquí la pregunta dice, a ver, hay gente que te dice, y todas las gentes de los árabes y todos ellos, yo no veo que declaren a Jesús como Señor. Y aquí dice que le dio un nombre que es sobre ¿qué? Para que en el nombre de Jesús y que toda lengua es todos los que tienen lengua en este mundo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y entonces mira Apocalipsis 20.
Fíjate, estás viendo el momento donde se termina la gran tribulación. Y efectivamente hay mucha gente que no, dice Apocalipsis, que no van a declarar que Jesús es el Señor. O sea, van a estar en su asunto y dice, y ni aún así se arrepintieron. Y ni aún así se arrepintieron de sus malas obras, ¿no? O sea, Dios está diciendo, habrá gente que no va a recibir a Jesucristo. Por lo tanto, esos no van a confesar con su lengua que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, ¿no? ¿Amén? ¿Sí lo estamos entendiendo, José? ¿Sí? Los veo muy pensativos así. Pero fíjate, ¿qué dice aquí cuando venga y se instale el reino de Dios aquí? Apocalipsis 20. Dice, vi un ángel que descendía del cielo. ¿Con la llave de dónde? Del abismo. O sea, el abismo existe, mis hermanos. El abismo está aquí en medio de la tierra. Porque nos lo menciona muchas veces el Señor. Él dividió los abismos. Y dice, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Y qué hizo? Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y qué hizo con él? Lo ató ¿por cuánto tiempo? 1000 años, ¿sí? ¿Y qué hizo después de que lo ató? Lo arrojó al abismo. Y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Sabemos que todo este asunto es Satanás quien gobierna el mundo, ¿no? ¿Cómo nos dice el apóstol Juan en primera de Juan? Sabemos que somos de Dios, ¿no? Número 1, ¿tú eres de quién? De Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Y ahora, todo lo que sucede ahorita, yo veo las noticias, por ejemplo. Cada vez las cosas se ponen peor y peor y peor. O sea, yo me pongo así como un gobernante. Yo quiero imaginarme al presidente con todo su equipo. Oye, que ya mataron 10 mujeres en tal lado, que ya mataron otras 15 acá, que aparecieron 120 muertos aquí. Y dice, a ver, ¿cómo los controlo? O sea, por más, o sea, no hay suficientes policías ni soldados, ¿sí?, que puedan controlar ese asunto. O sea, es así como, bueno, claro, independiente de sus políticas, no me quiero meter ahí, ¿no? O sea, no me quiero meter a las decisiones, pero piensa ahorita, que una mujer ahorita le estén, un demonio le esté echando fuego a una mujer y prendiéndole. Y que otro que no pagó derecho de piso le van y le están quemando un negocio. Y todos dicen, justicia, justicia. Y hasta aparece el nombre de una persona, justicia, ¿no? Y todos piden, ¿qué? Justicia. Y les preguntan, ¿y qué? El gobierno no está haciendo nada. No nos prometieron, ¿no? No sé, o sea, la maldad está peor que nunca. ¿Y quién hace esa maldad? Satanás. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que somos nosotros ¿de quién? ¿Y estamos guardados nosotros? ¿Por el poder de Dios? O sea, el punto es que mientras tú permanezcas en Dios, a ti no te va a pasar nada, porque sabemos que somos de Dios. Y eso es lo importante. Y eso es por fe. Porque dice primera de Pedro, estamos guardados por Dios, ¿sí? Estamos guardados por Dios por medio de la fe. O sea que si no lo crees, no estás guardado. Satanás te va a zarandear. Porque estamos guardados por medio de la fe. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, Satanás lo arrojó ¿a dónde? Y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, eso de desatado después de un poco de tiempo, porque Dios es el que hace la justicia al final. O sea, ahora sí, como Dios termina con él, lo permite que vuelva a salir del abismo, ¿sí? Y entonces Dios termina al 100% con él, ¿no?
Pero no es nuestro tema que estamos estudiando aquí. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Y dice en el versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, los que alcancen corona, ¿no? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos son todos aquellos cristianos tibios que no recibieron, vino el arrebatamiento y no se fueron, pero también son todos los que van a ser cristianos. Y aquí estamos hablando de musulmanes, estamos hablando de árabes y todos, porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y en esa gran tribulación, ahí es donde va a tratar Dios con los musulmanes y con los árabes y todo, estén en el cuerpo o no estén en el cuerpo, porque ese es uno de los misterios. Esa es la grandeza de Dios, ¿no? Estamos hablando de toda la humanidad. El alma nunca muere. El alma no muere, mis hermanos. Dice el Señor Jesucristo, no temas de los que te puedan matar el cuerpo, teme a aquel que pueda mandar tu alma al infierno, porque tu alma no muere. Entonces aquel que existió hace 1000 años o 500 años antes de Cristo, ahí está. Está escrito. Y esas personas van a confesar que Jesucristo es el Señor, porque va a tratar con ellos. Y son las almas que fueron, por el nombre de Jesús, aceptaron ser decapitados. Pero mira lo que dice aquí. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y dice, a ver, dice que no estén en el cuerpo y dónde está la frente. Son cosas espirituales. Es como cuando te dicen, debajo de sus alas estoy seguro. ¿De las alas de quién? De las alas de Dios. Entonces Dios tiene alas. No. Es un simbolismo para decir debajo de sus alas, allí estoy seguro. Amén. Pero Dios es espíritu, ¿no? Es que estás haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Dios tiene sus ojos, ¿no? Él es un ser sobrenatural que está viendo todo. Y entonces dice aquí, y todas estas personas vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? Pues todos estos van a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque toda lengua confesará, toda lengua. Imagina toda lengua. ¿Y entonces qué va a pasar con los que no lo confesaron? Versículo 5, ahí nos los dice. Dice, pero los otros muertos no volvieron, ¿a qué? A vivir. Hasta que se cumplieron, ¿qué? Esta es la primera resurrección. Estos no volvieron a vivir, ¿qué? Todos los que no quisieron confesar a Jesucristo no vuelven a vivir hasta después de ¿cuánto tiempo? De 1000 años, porque el alma nunca muere. Entonces se cuenta que Dios los encierra por 1000 años, y aquí en la tierra todo lo que exista va a ser de Cristo. En la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó con estos cuates? ¿Qué les va a pasar después? O sea, no volvieron a vivir, pero entonces si no vuelven a vivir, ¿qué va a pasar con ellos? Si el alma no muere, ¿qué pasa con ellos? Versículo 11, 20:11, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, ¿sí? ¿Sí lo encontraron? Versículo 12. Y vi a los muertos, esos que el Señor encerró 1000 años. Pero
A ver, ¿los encerró cuánto tiempo? Y entonces todo lo que habita en este planeta, ¿qué confiesan? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Árabes convertidos, musulmanes convertidos, testigos de Jehová convertidos, católicos convertidos, y todos declararán que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Aleluya. Si te das cuenta, esto está así como, te quedas así como, yo me quedo anonadado, ¿no? O sea, de pensar este asunto así tan impresionante, ¿no? Tan impresionante, mis hermanos. O sea, dice aquí, para gloria de Dios Padre. Y entonces, ¿qué les pasó? Dice en el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, ¿delante de quién? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, ¿qué va a pasar con aquel que no confiese después del trono blanco? ¿Qué le va a pasar a esos seres que no quisieron confesar a Jesús? Se van al lago de fuego. Porque el alma no muere. El alma no muere. ¿Y sabes por qué? Yo doy gloria a Dios. ¿Ves? En la mañana estaba yo leyendo aquí en Mateo. Mira, vamos a Mateo. Y fue un versículo que dices, ay Señor. Ese es que dices, ay Señor. Donde vienen las bienaventuranzas. Después viene donde dice que no juzgues, dice versículo 34, Mateo 5, 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de quién. No juréis, porque es el trono de quién. Es el trono de Dios. Ni por la tierra. O sea, yo te juro por el nombre de los cielos. No jures, porque es el trono de quién. De Dios. Pero por la tierra yo te juro. No jures por la tierra, porque es el estrado de los pies de Dios. Dice el Señor Jesús. Lo está diciendo el Señor Jesús, ¿no? Dice, no juréis ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Pero aquí fue donde dije, Señor, qué tremendo. O sea, ni por quién, ni por Jerusalén, porque es la ciudad de quién. ¿Qué estaba revelando el Señor Jesucristo ahí? La nueva Jerusalén, donde quién va a reinar. El rey que se llama Jesucristo. Y toda lengua confesará que Jesús. Así es que no dices, tu mente normal piensa luego Jerusalén, sí, los que están en Jerusalén y allá están luchando y están ahí otros pegados ahí al muro de los lamentos, y ahí están los judíos y todas estas, ¿no? Y ahí piensas en esos, ¿no? Pero está hablando el Señor Jesucristo de la nueva Jerusalén, la que menciona aquí en Apocalipsis. Mira, vamos a Apocalipsis 21, ¿sí? Dice Apocalipsis 21, 1. 21:2, perdón. Vamos a leer. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva ¿qué? Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. Ahora, ¿quiénes van a vivir en esa Jerusalén?
los salvos, ¿no? Porque Dios es fiel y cumple su palabra. Y lo más maravilloso es que viviremos nosotros, pero nosotros somos la nueva Jerusalén. Somos los muros de la nueva Jerusalén. Entonces, tú y yo somos los muros. O sea, a ver, déjame, ¿cómo andamos? Bíblicamente y espiritualmente, la nueva Jerusalén es esto, ¿no? Ya sabemos que tiene sus puertas, como lo declara, ¿sí? Pero estos muros, ¿quiénes son? ¿Es Dios? ¿Es Jesucristo? Y son los que alcancen corona. Ese es el reto de ser ¿qué? La nueva Jerusalén. ¿Para quiénes van a habitar dentro de la nueva Jerusalén? Los salvos. Ve Apocalipsis 21, 22. Perdón, 24. Y las naciones, dice naciones. ¿Los árabes son una nación? Sí. ¿Los asiáticos son una nación? Sí. Y las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz que emite la nueva Jerusalén. Porque dice, fíjate, en el versículo 22, no vi en ella, ¿qué no vio, Juan? No vio un templo, porque el Señor Dios todopoderoso es el templo de ella. ¿Sí? Y la ciudad no tiene necesidad de luz ni de luna que brillen por ella, porque la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. Entonces, esta nueva Jerusalén ya no necesita el sol, ni la luna, ni nada, porque se ilumina, ¿no? Y ve lo que dice aquí, versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra, los que alcanzaron corona, traerán su gloria y honor de ella. Entonces, a ver, me dio mucha risa el otro día, Luis Barrientos, nuestro hermano Luis Barrientos, que estaba predicando, dijo, mejor ya no canto esta alabanza, porque dice, andaremos en las calles de oro, porque el pastor me va a decir, no, yo prefiero ser los muros que ser las calles de oro. ¿Por qué? Pues porque es más importante ser los muros que estar dentro de ella. Y aquí serán los musulmanes que confiesan que Jesús es el Señor, los árabes que confiesan que Jesús es el Señor, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y si me voy a las dimensiones de la roca, ahí no vamos a caber. No, es que es algo espiritual, por eso Apocalipsis lo tienes que leer de otra manera, no lo puedes leer textualmente. Entonces, esto me impresiona, que dice, no jures por Jerusalén, porque ahí vive el rey. Lo acabamos de leer ahorita en Mateo, ¿no? No vayas a jurar por Jerusalén. Y nuestra mente nos lleva a Jerusalén de allá, ¿no? Yo no voy a jurar por ellos, no sé por qué lo dijo. Pero el Señor nos estaba hablando ahí una profundidad tremenda. No jures por Jerusalén, porque aquí vive el rey. ¿Y quién es el rey? El Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién habitó? O sea, y esta es otra parte impresionante. Recuerda que cuando Dios separó a su pueblo de las 12 tribus de Judá, ¿sí? Separó 10 tribus, las dejó en el norte, y 2 tribus las dejó en el sur.
Pero una de las que dejó fue Jerusalén, porque siempre dice ahí en el libro de Primera de Reyes y en el libro de las Crónicas. En el libro de Crónicas siempre está diciendo, y Jerusalén no será asaltada porque ahí, en ese lugar le prometí a David que habitaría mi nombre. Mi nombre va a ser exaltado en Jerusalén, ¿no? Y siempre se refiere cuando está hablando de Primera de Reyes y cuando está hablando de las Crónicas, cuando había batallas y todo, decía, pero yo le prometí a David que siempre habría rey. Y sus hijos de David y sus tataranietos, pacuatitos, ¿no? Pero yo no voy a juzgar. Pero lo que yo voy es que dijo Dios que Jerusalén siempre la cuidó. Porque en esa Jerusalén, ¿sí? Y luego, cuando el Señor Jesucristo entra en el ¿cómo se llama? En el burrito, el pollino, ¿no? O sea, va entrando él y va bajando el cerro. Y entonces, hay una expresión que hace el Señor Jesucristo que tiene una profundidad tremenda. Porque entra y ve los edificios de la Jerusalén. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, si supieras lo que te va a venir, si supieras que no supiste la visitación, o sea, no comprendiste el día de tu visitación, o sea, si supieras lo que te va a venir. Y entonces aquí, deja ver, aquí entras en otro misterio impresionante que a mí me llamó mucho me brincó. Fíjate, vamos aquí a Apocalipsis 3. Yo quería compartir algo más. Tenía ganas de compartir. Estaba yo con el Señor diciendo, compartimos de la vida de un cristiano, hermano, como padre. Pero no sé, ahora nos metió a estas profundidades el Señor. Están tremendas, ¿no? Como misterios. Ahora, mira, aquí en Apocalipsis 3, no, Apocalipsis 2, perdón. Apocalipsis 2, 8. Aquí le está escribiendo a la iglesia de Esmirna, que sabemos que existió en Asia, ¿no? Pero, y también sabemos que está hablando de lo que le iba a pasar a su iglesia, y también nos aplica a nosotros. Dice, escríbele al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vivió. Hijo, está tremendo, mis hermanos. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el primero y el postrero, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, ¿cómo dice el Señor? Yo soy el primero y el postrero, y no hay Dios fuera de mí. Y el Señor Jesucristo está declarando lo mismo aquí, ¿no? Está diciendo, yo soy el primero y el postrero. Y a la vez se menciona a Él como Dios y como hombre, porque dice, estuve muerto y vivió. Dice esto. Ahora ve el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Pero ahora, lo que yo quiero que enfaticemos el día de ahorita, y la blasfemia de los que se dicen ser ¿qué? ¿Qué es una blasfemia? Es una mentira. Ahora, yo te diría, si ahorita viene una persona y me dice, usted que yo soy judío, porque desciendo de tal, y si se pone a ver su árbol genealógico, a lo mejor coincide con la de Benjamín, con cualquiera de las 12 tribus. Y es más, dices, esta colonia es de judíos, estos negocios son de judíos, todo. Pero entonces, quiero imaginarme esta iglesia que tenía judíos, ¿no? Y dice Dios, ¿y la blasfemia de los que se dicen qué? Ser judíos. Y no lo son. Y lo hemos predicado muchísimo, que el pueblo de Dios sigue, pero no es su pueblo ya ahorita. Los va a salvar. Los va a salvar. Porque mira, cuando tú lees aquí en Efesios, rápidamente vamos a Efesios, si no nos va a ganar el tiempo, mis hermanos.
Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, ¿cómo dice? Pero ahora. ¿Y ahora cuándo es? Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, que éramos los gentiles, hemos sido hecho ¿qué? ¿Gracias a qué? Porque si la sangre de Cristo no te hubiera limpiado, no podrías estar en Cristo. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Por qué te hizo Dios cercano a Dios? Porque la sangre de Cristo te limpió. Dices, y luego dice en el 14, porque en nuestro Señor Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos va a ser uno o hizo uno. Ya lo hizo. De ambos pueblos. Ahora, ¿tú podrías decir que tú eres uno con un judío ahorita? No. Porque él no tiene a Cristo. Él no ha sido limpiado con la sangre de Cristo. ¿Sí? Y aquí dice que ya lo hizo. De ambos pueblos hizo uno. Y dice, derribando la pared intermedia que teníamos de separación, ¿con quién? Con los judíos. Él abolió en su carne las enemistades que teníamos ¿con quién? Con su pueblo judío. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. O sea que Dios de ambos pueblos hizo ya ¿qué? Un solo hombre. A ver, por consiguiente, ¿ellos están en el cuerpo de Cristo ahorita? Uno sí. Algunos sí, desde luego. Los judíos mesiánicos. ¿Por qué les decimos judíos mesiánicos? Porque recibieron a Jesús. Por lo tanto, ¿están limpiados con la sangre de Cristo? ¿Creen en Jesucristo? ¿Confiesan con su lengua que Jesús es el Señor? ¿Quiénes? Esos judíos que son ¿qué? Mesiánicos. Pero los otros han sido, ¿ya confesaron a Jesucristo? ¿No? ¿Lo van a hacer? Pero por lo tanto, para Dios, ¿quiénes son los judíos ahorita? Los que son su pueblo, los judíos mesiánicos. El judío mesiánico es el que es su pueblo, que de ambos pueblos hizo uno. Por consiguiente, ahorita, ¿por qué les dice a la iglesia de Esmirna? Y la blasfemia de los que se dicen que es ser ¿qué? Judíos. ¿Y por qué no son judíos? Porque no recibieron a mi Hijo Jesucristo y no lo confesaron como Señor y Salvador. Yo sé sus expresiones porque está tremendo poder, pero te pones a orar en la tarde y te pones a estudiarlo y te pones a poderlo discernir, ¿sí? Y percibir las cosas del Espíritu de Dios. Yo decía, a ver, Señor, aquí me tienes ahora sí que anonadado cuando leo a la iglesia de Esmirna, donde les dices, y los judíos, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Imagínate ellos en ese momento, permítame, yo soy de la tribu de fulano de tal y de tal, de las 12 tribus, ¿no? Pero nada más a la fecha les siguen siendo judíos, o sea, para el mundo son los judíos, pero para Dios, y los va a salvar. Y cuando los salve, van a declarar que Jesús es. Ahora, lo impresionante es esto. Ya no me va a alcanzar. Lo dejamos para la clase de mañana, ¿no? Porque la clase de mañana me encanta ahorita pensar en esa idea que cuando el Señor Jesucristo desciende con su esposa ataviada, su cuerpo,
¿Sí? Ahí no baja con los judíos, baja con los que traen corona. Y ellos serán los muros y serán esto, y los demás serán salvos. Por eso les viene y les enjuaga las lágrimas. ¿Eh? Ay, Padre mío, nos llevaste a muchas cosas maravillosas. Amén. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a honrar, porque el Espíritu de Dios nos ha hablado en este día. Y a todos los que nos están escuchando ahí, sí, a Cristo la gloria, Susi. A Cristo la gloria, a todos los que están, Ana Laura, a todos los que están escuchando también por este medio. Cierra ahí tus ojos y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ahora podemos percibir las cosas del Espíritu, Señor, gracias a tu precioso Espíritu. Y nos has hablado con ciencia y sabiduría para conocer tus misterios, Señor, porque hablamos sabiduría tuya, Señor, en misterio, la cual el mundo no la puede comprender ni entender, porque para él es locura. Te agradecemos tanto, mi Dios omnipotente. Yo quisiera preguntar si alguien ahorita que esté escuchando esto aquí en la iglesia, alguien quiere conocer estos misterios. El Señor desea que lo conozcas, quiere salvarte, quiere que no vayas a la tribulación, no quiere que vayas a la gran tribulación, porque Él es bueno. Yo quisiera preguntar si alguien quiere recibir a Jesucristo para recibir al Espíritu de Dios y percibir las cosas de Dios. Me gustaría que alzara su mano y decir: yo quiero conocer esos misterios. Quiero conocer esa grandeza de las cuales nos sentimos maravillados. Y si hay alguna persona que quiera recibir a Jesucristo y ser guardado por su poder, protegido por Dios y guiado por el Espíritu de Dios, que alzara su mano y dijera: yo quiero recibir a Cristo. Yo sé que no puedo ver tu mano, pero vamos a hacer la oración. Vamos a hacer esta oración. Ahí en tu lugar donde estás, haz esta oración y repite conmigo. Dile: Padre mío, yo me acerco a ti y sé que tú te vas a acercar a mí. Y el día de hoy quiero conocerte, quiero percibirte. Y por eso en esta mañana yo confieso que Jesucristo es Dios y que lo levantaste de los muertos. Y yo declaro que Jesucristo es el Señor. Y con esto te glorifico, Señor. Te doy gracias, Padre, por la vida abundante que me has dado, que a lo mejor no la comprendo ahorita, pero la voy a comprender por tu Espíritu que va a hablar a mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso. Bueno, mis hermanos, les mandamos un saludote a todos, bendiciones. Por allá nos vemos el próximo domingo. El gusto de verte.